Ok, listo. Pues bueno, arrancamos. Bienvenidos a esto que es Razón y Creencia con el curso de Apologética en el siglo XXI. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo. Y estamos aquí como hostes de este curso de Apologética. Recuerda que puedes seguir a tu servidor en lo que es redes sociales como @el teólogo en Facebook, Instagram, en mi canal de YouTube y también en lo que era Twitter, hoy en día X o X. Y pues bueno, arrancamos la tercera sesión. Déjame te comparto pantalla. Arrancamos lo que es la tercera sesión de este curso de apologética en el siglo XXI. Ah, caray. A ver, porque me sacó. Ok, ahí está. Bueno, recuerda las recomendaciones antes de empezar, como cada jueves lo estamos y estaremos haciendo. Recomendaciones para lo que es la reunión. Recuerda ingresar con tu micrófono silenciado y también cuidar mucho lo que es tu fondo al encender la cámara. No hay ningún problema con encender cámaras, ningún problema. Solamente cuida el fondo que tengas para que no vaya a ser algo brusco, ¿ok? También ten a tu mano lo que es la Biblia, ¿no? Para poder ver, corroborar, confirmar lo que se está hablando, diciendo, exponiendo. Ten tu Biblia a la mano. Es también importante tener una libreta. Yo aquí tengo mi libreta. Bueno, no se ve mucho, pero cada semana también traigo mi libreta para los apuntes, para que de igual manera tú también puedas apuntar cosas que sean de tu interés y yo también poder apuntar las preguntas, las preguntas que tengas en el transcurso de la sesión. Recuerda que al final tenemos un tiempo de preguntas y respuestas en el cual tú podrás hacerlas sin ningún problema. Para esto y también más adelante puedes levantar tu mano para solicitar que se te reactive el micrófono para poder hacer tus preguntas, para poder participar en clase. Y como te he estado diciendo, plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de preguntas. También te pedimos que cuando vayas tú a hacer la pregunta, seas claro, seas directo en cuanto a la pregunta. Tratemos de no dar muchas vueltas, ya que si hay más compañeros que quieran también hacer preguntas para que también ellos puedan tener tiempo para poder hacer y generar su pregunta. Entonces, estamos en el curso Apologética en el siglo XXI. Recuerda que como cada semana está con nosotros el profesor Joan Contreras, todos los jueves a las 8 de la tarde, tarde-noche. Algunos ahí varía el horario, 8 de la tarde, horario Colombia a Perú. Todos los jueves por esta plataforma. Y bueno, hoy en día toca la clase o el tema cristianismo entre ideologías y relativismo. Recuerda, saca tu libreta, apunta el título del tema de la clase de hoy y sin ningún problema puedes hacer tus preguntas al finalizar lo que es la sesión de hoy. Entonces, sin decir más, te dejo con nuestro profesor Joan Contreras para que arranquemos lo que es la clase el día de hoy. Bendiciones, todos tuyos, profe. Hola, buenas noches a todos. Quiero corroborar que mi audio se escuche. Fuerte y claro, muy bien. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Gracias de antemano por conectarse, por estar pendientes, por estar supremamente animados para tocar este tema de hoy. Ya hemos venido tocando dos temas que son supremamente importantes y que hoy encuentran cabida en la cultura. La primera parte fue apologética general, ¿no? Una apologética sobre la resurrección y sobre la confiabilidad de los evangelios, pero ahora vamos a ver por qué es importante tener esa apologética bien clara para luego llevarla a la cultura. Para ello, hoy me regalas un momentico la posibilidad de compartir pantalla, porfa. Para ello, voy a hablar hoy sobre
cristianismo entre ideologías y relativismo. Es bien importante este tema. Actualmente he visto una serie de corrientes de pensamiento, corrientes cristianas, que de hecho em, creen que el Evangelio debe solo limitarse a las enseñanzas de Cristo. Y si bien eso es cierto, creo que corremos un gran peligro al reducir el Evangelio a una mera expresión eclesial cada domingo, invitando a la gente a que sea parte de las buenas nuevas o que acepte el plan de salvación. Pero yo observo que ese es un problema en la medida en la que el Evangelio siempre se comparte en medio de una cultura, ¿sí? El Evangelio fuera de la cultura no tiene eco en la cultura. De hecho, Jesús compartió el evangelio en una cultura, como ya lo vimos, en un idioma específico, en un ambiente específico, y por lo tanto, necesitamos nosotros también reconocer eso. ¿Se ve ahí perfecto mi pantalla? Quiero corroborar que todo se esté viendo bien. Todo bien. Listo. Oiga, tengo una tos hace unas semanas que no me deja. Ideologías y relativismo. La pregunta es, ¿cómo ser cristiano? ¿Cómo defender la fe? ¿Cómo compartir la fe en medio de una época de tanto caos relativista y de ideologías? Estamos en una época en donde innegablemente estamos rodeados por una serie de ideas que parecen atentar contra lo que constantemente creíamos que era, por ejemplo, el concepto de familia, el concepto de vida, el concepto de realidad, de libertad, entre otras cuestiones. El problema aquí es que muchos de los que estamos hoy acá entendemos cuál es el problema, ¿sí? Observamos fácilmente que estamos viviendo precisamente en un mundo lleno de caos, un caos puntualmente ideológico y relativista. Pero cuando hablamos de ideologías y de relativismo, me parece que no siempre le damos al clavo, o sea, no siempre entendemos con exactitud a qué es lo que nos estamos refiriendo. Y eso tiene que ver porque el cristiano normalmente no conoce la verdad que defiende. Por ejemplo, hablamos mucho de que el mundo le ha dado la espalda a la verdad y que no quieren conocer la verdad. Pero yo muchas veces me he sentado con cristianos a hablar sobre esa verdad y es un poco triste encontrar que los cristianos en general, bueno, por no hacer una falacia de generalización apresurada, pero muchos cristianos están enajenados de la verdad que dicen predicar. Em, He visto cristianos que se han apartado tanto de la verdad que deben predicar que, por ejemplo, hemos dado espacio a que durante años debatamos si está bien o mal tatuarse, si está bien o mal ponerse un piercing, si está bien o mal usar ropa negra, si está bien o mal escuchar música rock, si está bien o mal una cosa o la otra. Los cristianos se volvieron expertos en eso eh, y no los juzgo, creo que ciertos ambientes impulsan a que el cristianismo se vuelva bueno en eso, pero mientras más le decimos a la verdad, a la cultura, qué es, qué no es ser cristiano, se nos olvida decirle a la cultura qué es ser cristiano. O sea, hemos estado compartiendo nuestro evangelio muchas veces diciéndole a la gente que no es ser cristiano. Entonces, el cristiano no se tatúa, el cristiano no escucha rock, el cristiano, por ejemplo, ¿no? El cristiano no usa cierta ropa, el cristiano no ve la televisión, el cristiano no. Pero eso es un problema porque hemos compartido ese evangelio diciéndole a la gente qué es lo que no debe hacer y nunca le hemos dicho en qué pensar. De allí que hay una generación en completa que hoy abraza las ideologías y el relativismo, porque el relativismo y las ideologías precisamente se transmiten en el medio cultural real. ¿De qué le serviría a un joven cristiano saber de la palabra si al final, al salir de su iglesia, de su congregación, lo que va a encontrar en la calle es algo completamente diferente y, aparte de todo, no va a poder saber defender su verdad? Los cristianos por eso tienen que ser muy diestros para defender
la resurrección de Cristo de entre los muertos, el cristiano tiene que saber cómo defender la confiabilidad de los evangelios, porque ni él mismo lo sabe cómo lo va a defender, ¿sí? ¿Cómo ha de defenderlo? Cuando viene tu hijo a tu casa y te dice, oye, papá, aprendí en el colegio que Dios no existe, que el cristianismo es una manipulación de las masas, y ya está. Luego ves que tu hijo abrazó una ideología del momento, llámale ideología de género, feminismo, ecologismo, indigenismo, animalismo, lo que tú quieras. Ciertas ideologías que hoy preponderan. ¿El cristiano cómo responde? Tristemente yo me he encontrado con una gran cantidad de cristianos que dicen, oye, no, el cristianismo no puede responder eso porque no solo no está en la Biblia, sino que nosotros tenemos es que enfocarnos en el plan de salvación. Pero si el mensaje cristiano no tiene relevancia cultural, no tiene ningún sentido. ¿Se entiende? No tiene ningún sentido predicar que Jesús resucitó entre los muertos si dicha verdad no tiene repercusiones en la cultura. No tiene sentido predicar a Jesucristo resucitado si dicha verdad no tiene repercusiones políticas. No tiene sentido, ¿por qué? No porque el mensaje esté condicionado por los resultados, sino que si ese mensaje es verdadero, tienen que todas las esferas escucharlo y atenderlo. No solamente la iglesia, o sea, el mensaje de Cristo no solo está para decir a la iglesia qué debe hacer, está para decirle al mundo en lo que está mal. Y en este momento, luego de haber pasado las primeras dos clases, entendemos que la verdad de Jesucristo y la verdad del Evangelio debe ser abrazada y debe ser defendida. A veces me gusta hacer esta comparación y es que yo creería que la fe es como, es como una mujer, es como una doncella que la apologética y la teología defienden muy bien. ¿Vale? La teología la defiende cubriéndola con un manto, cubriéndola con una buena armadura para que nadie le haga nada. Y la apologética es como ese escudo y esa espada que atacan al adversario en el sentido en el que Pablo en Corintios, por ejemplo, le dice, nosotros derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y los llevamos cautivos a Cristo. Lo que quiere decir que los cristianos, con la verdad que estamos promulgando, no buscamos destruir personas. Nosotros no buscamos destruir a la gente. Nosotros destruimos argumentos. La pregunta es, ¿estamos listos para destruir argumentos? ¿Estamos listos para destruir este tipo de cosas? Bueno, Razón y Creencia ha creado estos espacios interesantes para que nos podamos capacitar en esto. Hay que entender algo rápidamente y es que el mundo en el que estamos hoy principalmente tiene un ataque a tres conceptos que son concretos. Cuando yo digo ideología, me refiero principalmente a la acepción del concepto en la que toda vivencia subjetiva o toda idea plenamente subjetiva quiere llevarse a la universalidad. Por ejemplo, yo puedo decir que la hamburguesa es la mejor comida del mundo, ¿de acuerdo? Ese es un pensamiento subjetivo de mi parte, una idea subjetiva de mi parte. El problema está en cuando yo esa subjetividad la quiero llevar a la universalidad. O sea, quiero dar un salto epistémico para decirle a la gente, ok, yo creo que la hamburguesa es la mejor comida del mundo y ustedes deben pensar igual. Ahí hay un gran problema, porque todos somos ideólogos o tenemos ideologías en un sentido básico de la palabra. Todos nos hacemos idea del mundo, mediamos nuestras ideas, confrontamos nuestras ideas, por ejemplo, con los gustos y con otros aspectos, pero las ideologías de segundo orden, que es la acepción que estoy trabajando, implican que un concepto o una idea particular se lleve a la universalidad. Aquí hay un problema, porque esta acepción de ideología busca mitificar y deslegitimar los conceptos concretos de la existencia. A ver,
Un concepto concreto es la realidad. La realidad es un aspecto concreto. La verdad es una concepción concreta. La moral es una concepción concreta de la vida. ¿A qué me refiero con concreta? Que no depende del sujeto, que no cambia con la época, que no cambia con las personas. Por lo tanto, son aspectos concretos, concretos. Los aspectos concretos son los que la subjetividad de la ideología busca cambiar. Ahora, hay una gran cantidad de ellos, pero quisiera solamente hablar sobre tres, básicamente, esta hermosa noche. Realidad, moral y verdad. ¿Por qué el cristiano debe interesarse no solo por defenderlas, sino por compartir acerca de este mensaje? Bueno, dígase de paso, creo que para nadie ya es un secreto, que vivimos en una época en donde la distorsión de la realidad es el pan de cada día. Podemos escuchar personas que dicen que la realidad se crea o se forma a partir del lenguaje que usas. Em, este filósofo Ludwig Wittgenstein desarrolló una teoría respecto al lenguaje y cómo el lenguaje en todo, somos somos lo que hablamos, ¿no? Y pensamos lo que hablamos, en pocas palabras. Todo lo que pasa por el lenguaje es pensamiento y pensamos lo que decimos. Si no pudiésemos tener un lenguaje en específico, nuestro pensamiento se desconectaría por completo. Ahí está en donde el mundo hoy quiere atacar. Y es que la realidad, si es subjetiva, si no es concreta, cada quien puede crear una realidad diferente. El problema aquí es que si bien hay realidades sociopolíticas, económicas y culturales diferentes de grupo a grupo y de hecho de persona a persona, eso no quiere decir que exista una sola objetiva realidad. Por ejemplo, que estamos en el año tal, en el día tal, que estamos en la época del año en donde hace primavera, otoño, verano o invierno. O sea, hay una realidad, hay un contacto con la realidad que es objetivo a todos, que por ejemplo, nuestra experiencia sensorial sobre el direccionamiento de nuestro cuerpo, sobre los hemisferios norte, sur, oriente, occidente, etcétera, que todos estos aspectos concuerdan en que hay algo real allí afuera. ¿Verdad? Esto es lo que el mundo hoy está tratando de distorsionar. No hay tal cuestión como la realidad. Tú formas tu realidad. Yo he escuchado, de hecho, muchas personas diciendo algo similar, pero tristemente he encontrado que muchos pastores que critican las ideologías de género o el feminismo suelen usar el evangelio para decir que el evangelio puede crear nuevas realidades. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado con la forma expositiva que se, que se comparte la palabra. La palabra te menciona que hay una sola realidad y que en efecto sobre esa realidad es que nosotros nos desempeñamos como seres humanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia y las enseñanzas de Cristo nos enseñan constantemente que la realidad es una, que no son varias. Y esto es importante mencionarlo. Lo segundo, la moral. Evidentemente es una época eh, caracterizada por la crítica a la moral. Se me fue el nombre, discúlpenme el nombre, pero una de las características de lo que llamamos postmodernidad o igual modernidad es la caída de los metarrelatos. Los metarrelatos son todos aquellos relatos que por nivel son superiores a un relato básico. Los metarrelatos mencionan que todos estos relatos de primer nivel se sujetan al metarrelato. Para la gente hoy por hoy, estamos viviendo en la caída del metarrelato de la moral. O sea, no hay tal cuestión como algo bueno o algo malo, sino que para cada quien lo bueno y lo malo es completamente subjetivo. ¿Ustedes han escuchado esto? En otras palabras quizás y en otros ambientes, pero la fórmula es exactamente la misma. O sea, te están diciendo, no hay tal cuestión como la existencia de lo bueno y lo malo. Tú lo bueno y lo malo lo creas, lo ordenas. No está mal, por ejemplo, hacerte una reasignación de sexo. No está mal, por ejemplo, suponer que el hombre, en todo caso, por ser hombre, es violador y por lo tanto es peligroso.
No está mal, por ejemplo, mencionar que a los niños los podemos abortar. No está nada mal determinar que ese tipo de prácticas son malas. No está mal pensar que por ejemplo, que la prostitución puede ser legalizada. Este tipo de pensamientos tratan de decirte, oye, la moral es una meta relato que debe caerse y que hay que ponerlo en duda. El judeocristianismo nos ha enseñado que hay cosas malas y buenas, por eso hay que quitarlo. Ya van a ver cuál es el problema de esto. Y por último, y no menos importante, la verdad. ¿No han escuchado esa frase? No existe tal cuestión como la verdad, sino tu verdad y mi verdad. O sea, yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Eso sucede mucho cuando hablamos de fe o de religión. Mucha gente dice, oye, es que esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. El problema es que esa misma argumentación nunca puede ser sostenida racionalmente cuando alguien ha robado a un ateo. El ateo no va a decir, mi verdad es que tú me robaste y tu verdad es que necesitabas robarme porque necesitabas alimentar a tus hijos. Y ya, comprendí. Alguna verdad debe prevalecer. ¿Se entiende? Alguna posición tiene que prevalecer. Y por lo mismo, el postmodernismo y la caída de los metarrelatos critican la potencial existencia de un concepto verdadero, universal para todos, para todas las criaturas, sin exceptuar cultura, credo, raza o época. Esto es bien interesante porque el postmodernismo se caracteriza precisamente por tratar de relativizar la verdad. Relativizar la verdad implica decir que la verdad depende de algo. Eso es el relativismo. O sea, la verdad depende de algo. Me gusta mucho un video que, si no estoy mal, es de Ben Shapiro. Eh, y él dice algo que es interesante. Y él dice, no existe tal cuestión como tu verdad y mi verdad. Existe una verdad y existe tu opinión y mi opinión acerca de ella. Punto final. Exacto. Existe una verdad. Debe existir una verdad, porque en todo caso, quien critica la existencia de la verdad, le deberíamos preguntar, ¿es eso verdadero lo que usted está diciendo? Y se van a dar cuenta que va a haber un problema, porque las personas que dicen que no existe tal cuestión como la verdad, no son solo relativistas e ideológicas hasta la médula, sino que tienen un problema epistémico fundamental que los lleva a vivir en completa contradicción. Por ejemplo, un feto, un embrión, no es un ser humano y por lo tanto se le puede quitar la vida. Ah, bueno, pero cuidado, le quitas la vida a un animalito que está esperando crías, porque hay vida. Hay vida en Marte, hay una roca que parece una iguana. Ah, pero aquí se la estamos quitando a nuestros hijos, a los seres humanos. ¿Se dan cuenta del problema lógico que eso implica? ¿Cómo movemos la línea ética constantemente? ¿Cómo se mueve la línea ética? Y ese es un problema real de nuestra época. Así el panorama, yo les preguntaría a ustedes, ¿no les parece que el evangelio, la enseñanza de Cristo, tiene algo que decirnos? Evidentemente, Cristo quiere salvar nuestras vidas, nuestras almas, pero ¿no les parece que para esta época Cristo tiene algo que decirnos? Cristo tiene algo que decirle a una generación tan confundida, a, a una generación trastornada, a las madres que quieren parecer a sus hijas, a los niños que se aceleran a parecerse a los hermanos adolescentes, hombres que dejaron de ser hombres y empezaron a ser más femeninos bajo su pretexto de las nuevas masculinidades. Hay una distorsión de la verdad, de la moral y de la realidad que debemos considerar a fondo. Cuando yo digo caos relativista e ideológico, ya más o menos, yo ya les definí ideología, les definí relativismo, y el caos que yo digo está reinando hoy, evidentemente es un caos espiritual. No quiero que me malentiendan.
Existe un caos espiritual. De hecho, la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y principados espirituales, ¿sí? Contra gobernantes espirituales. Pablo mismo en Corintios dice, derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y los llevamos cautivos a Cristo. Nuestra guerra es contra lo que gobierna a este mundo, no es contra el gobernado. Nuestra guerra es contra su idea, no contra él mismo. Nuestra guerra es contra su pecado y no contra su dignidad como persona. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque el caos que hoy reina en el mundo está, ¿cómo decirlo? Esta densa niebla oscura que como que ha caído sobre el mundo. No sé si ustedes lo han notado igual que yo, pero esta densa oscuridad ideológica tiene que ver con este caos ideológico y relativista que ha impregnado a muchas áreas de nuestras comunidades. Para sembrar caos ideológico y relativista hay que hacer algo que se ha logrado y que el mundo hoy ha logrado imponer. Y eso es la desnaturalización del ser. ¿A qué me refiero con desnaturalización del ser? Bueno, estoy afirmando que el ser, el concepto del ser en cuanto al ser humano, contiene una esencia natural, una esencia que fue concebida desde los principios para nosotros. Esa esencia natural está completamente evidenciada en nuestro código genético, en nuestro código anatómico, en nuestro código embrionario, en todo nuestro código humano, pero también está cimentado en algo que no es necesariamente biológico, sino también puede ser algo metafísico, o sea, hay una esencia en el alma. Se nos ha entregado una naturaleza espiritual que quiere buscar constantemente conexión con algo superior a lo meramente natural. De allí que la desnaturalización del ser sea tan peligrosa, porque ahora al ser humano lo hemos desclasificado como ser humano y lo hemos empezado a clasificar como un mero animal. Por ejemplo, desnaturalizamos al ser humano, pero humanizamos el ser de un animal. Hay animales hoy, por ejemplo, en el planeta que han recibido herencias y fortunas por parte de sus dueños. Las recibieron los animales. El animal, ¿cómo va a decidir la inversión? Estamos presuponiendo que el animal es un ser humano. Cuidar o darle, digamos, darle poder o más bien darle ciertas facultades jurídicas, por ejemplo, a un lugar como un páramo, como un sector natural y darle cualidades de ser jurídico, mientras le quitamos al niño por nacer su protección jurídica. La pregunta es, ¿estamos deshumanizando al ser humano mientras humanizamos a la selva, mientras humanizamos al bosque? Con esto yo no digo que no deba existir iniciativas ecológicas que respeten el medio ambiente. Efectivamente deben haberlas, pero de ninguna manera tratando de deshumanizar al hombre, al ser humano. Por eso la desnaturalización del ser es algo bien triste. Es algo que hace parte de la decadencia de Occidente. Occidente ha empezado a decaer precisamente por el simple hecho de haber olvidado su esencia. ¿Y cuál es la esencia de Occidente? El judeocristianismo. Una guerra en Latinoamérica y bueno, puntualmente en Occidente se está librando y ustedes la observan. Hoy por hoy no hay una guerra en contra del budismo, no hay una guerra en contra del islamismo en Occidente, no hay una guerra en contra del ateísmo, por ejemplo. Hay una guerra en contra de quién? Del cristianismo.
hay culturas políticas y académicas y filosóficas que están promoviendo, eh, digamos, ideologías anticristianas, gobiernos anticristianos, no irreligiosos. A nosotros nos han vendido la idea de irreligiosos, de laicos, por ejemplo, pero sobre texto de estos dos efectos solamente se está buscando eliminar el cristianismo. ¿Por qué? Porque es que el cristianismo nos entregó la noción de la realidad que tenemos, la noción de la moral que tenemos, la noción de la verdad que tenemos. Me disculpo una vez más por mi tos, pero ya la vejez. La desnaturalización del ser es un tema que tenemos que tener muy en cuenta. De hecho, mi tesis de maestría em, la terminé haciendo una tesis, precisamente un artículo, un documento científico acerca de por qué hay un problema en la concepción de ser humano y persona. Por ejemplo, para las ideas o las iniciativas abortistas, es muy importante defender un punto de vista en donde te digan, no todo ser humano es persona. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Para defender un punto de vista sobre la eutanasia, por ejemplo, te dicen, no todo ser humano es persona y por lo tanto, estos seres humanos que ya no son personas deberían morir dignamente. Es una, es una dicotomía que se ha creado y que ha impregnado todos los ámbitos ideológicos de hoy. Y es una dicotomía sobre la cual he estudiado y he presentado digamos, una crítica textual en mi tesis y que me parece a mí debe el cristiano entenderla muy bien. Porque tristemente el cristiano mismo, sin darse cuenta, no solo no le interesa como tal la apologética respecto a Dios y a Jesucristo, sino que se desconecta rápidamente de la cultura. Una apologética que esté fuera de su cultura, nadie te va a escuchar y nadie tiene por qué escucharte. ¿Por qué? Porque no eres ni siquiera anticultura o contracultura, perdón. Quizás ni siquiera estás interesado en entender la cultura que hay a tu alrededor. La desnaturalización del ser humano es algo atroz y es algo que hoy está pasando. En segundo lugar, y la que podría ser la más obvia, es un caos respecto a una crisis de identidad a gran escala. El enemigo sabe desde tiempos inmemoriales que si quiere generar caos bueno, hmm, en los agentes libres de Dios, no tanto como en el plan de Dios, sino en los agentes libres que interactúan con el plan de Dios, es generando crisis de identidad. ¿Mm? Veamos a la serpiente tentando a Eva en el Edén, por ejemplo. Fue una crisis de identidad, principalmente. Sansón tuvo una crisis de identidad. Eh, Podemos encontrar crisis de identidad, por ejemplo, en personajes como Nehemías, como Jeremías, de hecho, como el mismo Isaías. O sea, el enemigo sabe y entiende que si logra confundir la identidad de alguien, y no solo estoy hablando de la identidad genérica, de la identidad sexual, por ejemplo, estoy también hablando en términos de identidad filosófica, de identidad teológica. El enemigo sabe que si logra confundir a la gente respecto al conocimiento de la verdad, va a lograr mucho. La crisis de identidad a gran escala es la que estamos viviendo hoy. Nunca antes en el mundo se había vivido una crisis de identidad como estas. Estamos produciendo, por ejemplo, víctimas perpetuas a demanda. Las mujeres en general o el feminismo promulga que las mujeres son víctimas de los hombres. Hoy se promulga que los afroamericanos o las personas afro siguen siendo víctimas del hombre blanco patriarcal. La comunidad LGTBIQ es víctima del hombre heterosexual. Las mujeres lesbianas son víctimas de la heteronormatividad. Así sucesivamente. Siempre estamos creando víctimas por algo. ¿Se han dado cuenta? Jóvenes que son víctimas o pseudo víctimas
de, del capitalismo, del devorador capitalismo. Víctimas económicas, víctimas culturales, víctimas teológicas. En una cultura que se sobrepone en la victimización, la identidad se pierde. La identidad se pierde. Por eso es tan importante que el cristiano sepa que Cristo resucitó entre los muertos para ser la primicia de la resurrección futura, por lo cual hemos sido llamados hijos de Dios. Nuestra identidad está en Cristo Jesús, no está en la capacidad intelectual que tenemos, no está en la iglesia a la que asistimos, no está en los libros que leemos, está en la persona de Cristo Jesús. Pero muchos cristianos, aunque ustedes no lo crean, viven creyendo que su identidad depende de algo más que no es Cristo. Miren, si en nuestro corazón, en el primer lugar de nuestro corazón, no está Jesús, algo o alguien más lo va a ocupar. Alguien o algo más lo ocupa. ¿Cuál es la pregunta? ¿El orgullo ocupa el primer lugar de tu corazón? ¿Tu amor filial, tu amor erótico, tus problemas personales ocupan el primer lugar de tu alma? Y les digo algo más, y es que todo lo que esté en el primer lugar del corazón que le pertenece a Dios es un ídolo. Y Dios detesta los ídolos. Aquí me acuerdo de una frase bien interesante, no recuerdo quién la decía, me disculpan, pero decía, el mundo de hoy está buscando un líder político y social que tenga em, l- perdón, el mundo antiguo esperaba a un líder social que fuese como un león, que trajera justicia, pero el mundo antiguo recibió un líder como cordero. Muchos siglos después, hoy estamos buscando líderes que sean como corderos, mansos, humildes de corazón, mientras que un león viene en camino. Mientras un león está retornando hacia aquí, nosotros estamos esperando a un cordero cuando viene es un león. El cristiano necesita saber esto con urgencia porque la crisis de identidad que le están promoviendo a nuestros hijos en las escuelas, a nuestras hijas en las escuelas, eh, a nuestra familia mediante el Netflix, HBO, en las novelas, toda esta crisis de identidad a gran escala se las están ofreciendo y nosotros tenemos que saber no solo cómo reaccionar, sino qué hacer, qué decir, cómo pensar al respecto. Esta crisis de identidad a gran escala nos ha afectado a todos. El cristianismo se ha destacado por ser um, la religión con mayor amor hacia las tribus indígenas. A un cristiano nunca se le debería increpar por su falta de amor hacia las culturas indígenas. Porque nosotros los cristianos no solo hemos hecho un proceso de transformación en los territorios, sino que amamos las misiones y hay cristianos alrededor del mundo que dan su vida por ir a entregar un mensaje de salvación a estas tribus. ¿Cuál es el problema de hoy? No es el amor al indígena, es el indigenismo, que es básicamente la ideología que sostiene que los indígenas, precisamente por su condición de indígena, es superior al hombre occidental de hoy. De allí encontramos países como en Latinoamérica, en donde los indígenas en todo caso pareciera tener mayores legitimidades en ciertas prácticas que nosotros sabemos que no son correctas en el territorio, porque se entiende que ellos han estado aquí desde antes o que su linaje ha estado entre nuestros pueblos durante mucho más tiempo antes de, por ejemplo, del descubrimiento de América o la conquista. Y si bien eso podría llegar a ser cierto, ninguna persona por raza, credo, sexo, edad es superior a otra. Si yo aceptara esa premisa, tendría necesariamente que aceptar que, por ejemplo, los niños por nacer no son seres humanos igual de dignos a nosotros. ¿Se entiende? El indigenismo.
Por otro lado, tenemos el ecologismo. El ecologismo es aquella rama ideológica que sustenta el hecho de una defensa radical del ambiente a partir aún del antinatalismo o el extincionismo del ser humano. El ecologismo, puntualmente el ecologismo profundo, sostiene que el ser humano es un virus para las comunidades, perdón, para la ecología y la biosfera, que nosotros somos un virus que consume la biosfera a nuestro alrededor. Y, por ejemplo, se están promoviendo políticas antinatalistas, perdón, que sugieren que los niños o los jóvenes o las jovencitas deberían, por ejemplo, hacerse operaciones a temprana edad para no tener hijos por el simple hecho moral de no traer más seres humanos al mundo. Yo respeto a cada quien que decida no tener hijos o que decida no tener familia. Pero el problema aquí es la razón tras eso. Tú puedes decidir no tener familia porque no te gusta o quizás no es lo tuyo ese no es tu proyecto de vida. Eso está bien. Pero que tú decidas no tener familia porque quieres hacerle un bien al ecosistema al no traer más niños al planeta es ser antinatalista. Hoy por hoy, por ejemplo, creo que hace un tiempo em, publicaron una noticia de una chica que denunció a sus padres por haberla traído a la existencia o a la vida sin haberle consultado. Así de tonto suena, pero es que así es. Hoy está pasando. Los chicos que tienen problemas existenciales, los chicos que tienen problemas depresivos y que no estamos tratando psicológicamente como deberíamos estarlos tratando, hoy simplemente los aplaudimos y les decimos que los apoyamos en su enfermedad y en su trastorno. Mañana están entregando a sus padres. Están criticando cosas irracionales como el no haberles consultado o el haberlos traído a la existencia sin su consentimiento. Estamos en un mundo realmente loco. G.K. Chesterton dijo que llegaría el tiempo en donde sería preciso desenvainar una espada por decir que el pasto es verde. Bueno, creo que ya hemos hablado de feminismo, sino que puntualmente el feminismo se ha caracterizado, el feminismo de cuarta ola o la última ola o la tercera ola expandida, como se cree, puntualmente ha observado que no solo el masculino, es el enemigo, sino que aparte de todo, eh, el hecho de ser mamá es una forma eh, de sometimiento sistemático. O sea, el hecho de ser mamá te somete y te esclaviza. Qué triste es encontrar que hay muchas chicas que hoy jóvenes, por ejemplo, se están generando cirugías de ligadura de trompas creyendo que están haciéndole un bien a la sociedad cuando simplemente no le están dando la oportunidad a su vida de terminar lindos ciclos. ¿Sabes cómo te quiere el mundo hoy? El mundo te quiere soltera, entrada en años, con gatos, perros, con un problema emocional tremendísimo, diciéndole a los demás cómo deberíamos hacer o cómo deberíamos ser. Sin hijos, queriendo criar los hijos de otra persona, sin saber nada de paternidad o de maternidad, diciéndole a los demás qué deberían y cómo deberían enseñarle a sus hijos. ¿Se entiende el problema lógico que hay acá? El animalismo, otra ideología. El animalismo lo que ha hecho es humanizar al animal y animalizar al ser humano. Yo conozco a muchísimos cristianos que creen que sus perros son hijos, pero discriminan a su prójimo. Yo conozco muchos cristianos que, por ejemplo, aman a sus mascotas más que a su prójimo. Yo conozco muchos cristianos que han humanizado tanto a sus mascotas o a los animales en general que se les ha olvidado la gran comisión. ¿Mm? Evidentemente el cristiano no puede aceptar el maltrato animal. El maltrato animal es una aberración y es una muestra patológica
de problemas mentales. Se los dice un psicólogo que entiende de esto. Pero una cosa es defender al animal respecto al maltrato animal y otra cosa muy diferente es suponer que el animal es superior al ser humano. ¿Por qué debería, o sea, de dónde sacamos esta idea que los animales podrían ser superiores a muchos bebés? Bueno, hay uno de los filósofos vivos más influyentes de los últimos 30 años, se llama Peter Singer. Peter Singer es un filósofo utilitarista que escribió un libro llamado Ética Práctica, y en Ética Práctica reivindica el animalismo diciendo que muchos chimpancés, escuchen esto, muchos chimpancés son más personas que muchos niños por nacer o recién nacidos. De allí que Singer justifique el infanticidio porque los bebés aún no son personas. ¿Por qué no son personas? Porque a diferencia del chimpancé, por ejemplo, las crías animales dadas a luz en medio de la vida salvaje son mucho más independientes que las crías del ser humano. Y él supone que por el hecho de ser más autónomas y más independientes son más seres humanos. Entonces, en términos singerianos y utilitaristas, un ser humano como persona llegaría a ser persona, disculpen, llegaría a ser persona única y exclusivamente por si es completamente autónomo, si es completamente funcional, si puede planificar el futuro, si hace pleno uso de su lenguaje, si no depende de otro ser humano. En términos de Singer, así como se los digo, las personas con discapacidad pueden ser eliminadas, los ancianos pueden ser eliminados, los bebés recién nacidos pueden ser eliminados a lo que hoy se le llama aborto postparto. O sea, hay lugares en el planeta en donde el aborto postparto es viable. Tú, después de dar a luz a tu hijo, podrías elegir quitarle la vida. Hoy en Colombia, por ejemplo, tristemente en mi país el aborto es legal hasta la semana 24, una completa aberración. Y de hecho se está buscando que sea legal hasta el día antes del parto. O sea, cuando ya tenemos un ser humano completamente viabilizado. Ah, bueno, pero hay que cuidar a los animales de la calle. Hay que darles derechos a los seres humanos. Al ser humano se le ha vuelto objeto de derecho y a los animales se les ha vuelto sujetos de derechos. Y ese es un problema tremendísimo que tienen los abogados hoy. Muchos abogados cristianos ni siquiera saben de esto porque no se les pasa por la mente hacer apologética. Y son personas que estando en lugares de alta influencia permiten que este tipo de silogismos y de argumentos procedan. ¡Qué increíble! El ser humano se volvió un objeto de derechos, mientras que el animal y el medio ambiente son sujetos de derechos. O sea, le hemos quitado la cualidad del ser humano, de lo que es un ser humano, una persona, y se la entregamos a un objeto que nunca podrá tener el estatus de persona. Si esto no es vivir en medio de una época irracional, yo no sé qué lo es. Bueno, por ejemplo, Black Lives Matter, por ejemplo, que sigue promoviendo ideologías sobre el racismo, el presunto racismo que se puede vivir, que creo, no niego que existan racismos en ciertos lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, pero el problema es que cuando analizas movimientos como el Black Lives Matter, encuentras que en Estados Unidos la mayor cantidad de personas que ha abortado a sus hijos son la población afroamericana. O sea, ¿cómo hace una persona afroamericana que promulga Black Lives Matter o las vidas negras cuentan, para de pronto los que no saben de lo que estoy hablando, cómo pretenden defender eso cuando sus propias vidas negras están siendo abortadas constantemente en quirófanos? Eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque es que tú no tienes mayor valor por ser negro o blanca. Tú no tienes mayor valor ni mayor dignidad por el mero hecho de ser uno u otro. Tú eres digno porque eres ser humano, porque eres persona. La dignidad no es un derecho que se otorga,
Es un derecho que se acepta lógicamente. ¿De acuerdo? Somos intrínsecamente dignos. Nadie nos hace dignos. Nosotros nacemos siendo dignos. Wow, qué interesante, ¿no? Me disculpan si en algún momento me estoy sulfurando, porque evidentemente es un tema que me ha tocado trabajar bastante. Bueno, y qué se diga de la ideología de género, ¿no? La pregunta del millón, que yo creo, para quienes no saben, yo tengo Instagram, por allí hago posteos y también tengo Twitter o X, como lo decía el hermano Teoloco. Yo escribo por allí algunas cositas, si les interesa me pueden seguir. Y em, esta idea de que la realidad puede ser cambiada, de que la moral no existe y que la verdad es subjetiva, ha permitido, por ejemplo, que el feminismo, discúlpenme la palabra, es el padre putativo, o sea, es el padre engendrador de la teoría queer o de la ideología de género directamente. Quienes han leído a Simone de Beauvoir, a Michelle, a Shulavit Firestone, por ejemplo, saben que esto es cierto. Entienden que la mujer es un estereotipo implantado por el heteropatriarcado, qué pena por todas esas palabras, pero son las que se usan y es importante conocerlas, para someter a las mujeres. Por lo tanto, una mujer no nace, según Simone de Beauvoir, llega a serlo. Una mujer no nace siendo mujer, sino que se llega a ser mujer. Entonces, tenemos hombres que se sienten mujeres y que hacen todo para verse como mujeres. Pero la pregunta es, ¿qué es una mujer? ¿Qué es ser mujer? ¿Vale? ¿A qué nos referimos con ser mujer? El cristianismo tiene una respuesta completamente obvia para esto, ¿vale? Pero, ¿cómo lo defendemos ante el mundo también? ¿Cómo lo defendemos ante el mundo? Lo que vamos bien de tiempo. Ok. ¿Cómo te van a hacer o cómo quieren hacerte pensar de esta manera? Mira, hay tres formas básicas que yo reconozco en mis pocos estudios, en donde al cristiano promedio se le trata de someter ideológicamente para que acepte esto. Lo primero es que te van a hostigar socialmente. El hostigamiento social es la forma en que te caen encima, ¿no? Te dicen constantemente cómo debes pensar, cómo debes hablar. Si tú no, si tú no lo haces de esta manera, te etiquetan. Eres un antiderechos, un extrema izquierda, extrema derecha, ultraderechista, mega ortodoxo, nazi. Dicen cosas muy raras, fascista, xenófobo, homófobo, que es un término que ni existe, clínicamente no existe. Te van a hostigar de esta manera para hacerte sentir lo suficientemente presionado como para tener que cambiar. Lo segundo es la censura. Bueno, yo he pasado por este proceso hartísimo, no solo censura de afuera, sino aún censura de hermanos de la fe. Oye, no hables de eso porque, sabes, en mi iglesia tratábamos de ser asertivos con estos temas. Censura, te quieren censurar en tu colegio respecto a lo que hablas, a lo que piensas. Todo el mundo puede decir lo que quiere. Uno puede decir que es islámico, otro hinduista, otro es lesbiana, otro es drag queen, otro se autopercibe como un no binario o otro es binario, etcétera. Pero tú dices que eres cristiano y hay que censurarte. Y hay que censurarte. A ti, no a los demás, sino a ti. También hay una corrección política. Te quieren decir cómo debes hablar. Oye, no, no se dice compañera, se dice compañere. Sí, te quieren enseñar valores o te quieren enseñar moral, pero ¿cómo lo hacen si no se supone que era subjetiva? O sea, ¿por qué me quieres imponer tus formas si yo tendría las mías? ¿Se dan cuenta la contradicción que sufre este tipo de personas? Espero estén bien en el chat. Ojalá escriban a ver si vamos bien o si estamos, o si se durmieron o si se aburrieron. No mentiras.
Ahora, yo tengo mucha más información al respecto, pero la pregunta es, ¿cómo defendemos la concepción de la verdad? Bueno, hay varias formas de defender la verdad y defender la verdad razón, que es una distinción puntualmente kantiana, o sea, de Immanuel Kant. Immanuel Kant decía que existía una verdad hecho y una verdad razón. La verdad hecho depende evidentemente de los hechos. Es algo que vemos, por ejemplo, en criminalística. Pero la verdad razón es universal, es necesaria, es objetiva y es concreta. Esta verdad, esta noción de la verdad razón en Kant, en Immanuel Kant, simplemente se puede definir de esta manera. Todo lo que es opuesto a dicha verdad es falso, ¿vale? La verdad ilumina la falsedad, de la misma manera que la luz despeja las tinieblas y la oscuridad. Bueno, las fake news, por ejemplo, nos relatan esta esencia de lo falso, ¿no? Y curiosamente, como la esencia de lo falso es algo que el mundo ama. ¿Cuántos programas hay en tu país sobre chisme? Las noticias que tú ves constantemente son, muchas tienen que ver con las fake news, por ejemplo. En un documental llamado The Social Dilemma de Netflix, se los recomiendo muchísimo, se nos habla cómo las redes sociales han encontrado que una fake news tiene un alcance mayor, casi que 15 veces mayor que una noticia real. ¿Mm? Si tú quieres hacerte famoso en redes sociales, sé falso. No seas tú. Básicamente así funcionan las redes sociales. Nadie, por ejemplo, vive diciendo que los billetes o el dinero falso o ilegítimo igual y es verdadero. Si el relativista tiene razón y no existe tal consideración como la verdad, si yo llevo hoy un billete a la tienda para comprar pan, carne, leche, con un número, una cuantía, un papel, y le digo, mire señora, le pago con esto, y la señora me dice, eso es falso, y yo le digo, es que es relativo, ¿sabes? Es que tu verdad no es mi verdad, ¿vale? Entonces ese billete es dinero. ¿Quién vive de esa manera? ¿Quién vive en serio de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque ellos no buscan relativizar la verdad en cuanto a la realidad en serio, la relativizan en cuanto a la moral, porque no quieren tener ningún grado pequeño de responsabilidad moral ante un Dios justo y benevolente. Justo y benevolente, claro, un Dios de amor, pero también un Dios justo que imparte juicio. El relativista promedio es una contradicción en términos. Otra contradicción, por ejemplo, aparentemente es un hombre, ¿no? Cualquier persona que vea esta imagen dirá, wow, dos hombres, un hombre se puede quedar embarazado, Dios mío, wow, no puede ser posible, sí. Los hombres pueden quedar embarazados, pero no, los hombres no pueden quedar embarazados. De la misma manera que los hombres, ¿por qué quedaría embarazado un hombre? Luego ovula un hombre, menstrua un hombre, tiene ovarios un hombre, tiene un útero un hombre, tiene glándulas mamarias un hombre, y así podríamos seguir. Lo que estamos viendo es una pareja heterosexual para tener un hijo. Ellos quieren verse como deconstruidos, pero son exactamente eso. Todo lo opuesto a la verdad es falso. Aborto legal para chicas trans. Las chicas trans, chica trans es un hombre que se transformó en mujer, ¿no? La pregunta es, ¿los hombres pueden quedar embarazados? Y si pueden quedar embarazados, ¿podrían abortar? Todo lo opuesto a la verdad es falso. Todo lo opuesto a la verdad es falso.
Este fue un himno muy, como una canción muy, muy famosa, ¿no? El violador eres tú, en donde le decían a los hombres básicamente, ustedes son los violadores. Tú eres un hombre, por lo tanto eres violador. Y salieron un montón de youtubers diciendo, yo soy, youtubers deconstruides y aliades. Yo soy, yo acepto eso, yo soy hombre y como soy hombre, pues soy un potencial violador. Aunque nunca he violado, pido perdón por lo que nunca he hecho. No, increíble. Todo lo opuesto a la verdad es falso. ¿Cómo comprobamos que algo es verdadero si está opuesto a la verdad? Este es duro. Espero no ofender a nadie ni herir la susceptibilidad de nadie, pero es necesario. La anorexia es algo real. Es una enfermedad, un trastorno, perdón, de la alimentación y de la psiquis real. La persona literalmente puede ver en un espejo una persona obesa mientras que es una niña de 14 años que no pesa más de 15 kilos. Si la realidad depende de cada quien, si la verdad depende de cada quien, lo, lo racional, entre comillas, y a eso se le puede llamar racional, es que una aliada de Construide se le acerque a esta persona y le digan, tú te ves como una persona obesa, vamos, adelante, sigue. ¿Quieres una liposucción? Te hacemos liposucción para que te veas como tú quieres, porque vamos a apoyar tu autopercepción. Pero realmente nadie con sus cinco sentidos entiende eso. Nadie toma una niñita viviendo con anorexia y la apoya porque esa niñita dice que se ve obesa. ¿Qué haces? La tomas y la llevas a donde un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque hay una distorsión de la realidad. Ah, bueno, ¿y por qué no lo hacemos con los demás? Con aquellas personas que se ven al espejo y se autoperciben de otra raza, se autoperciben de otro género, se autoperciben con discapacidades con las cuales no nacieron. Wow. Ok, ustedes me van a preguntar, ok, todo esto que me has dicho es terrorífico, ¿dónde viene la apologética cristiana? Bueno, aquí viene, porque la apologética cristiana nos brinda lo que lo que yo nombro como la atrevida propuesta cristiana. ¿Por qué es una atrevida propuesta cristiana? Bueno, porque el cristianismo se abroga algo entre todas las religiones del mundo. El cristianismo se abroga distintivamente no solamente poseer la verdad, sino conocerla. Y también decir que esa verdad se hizo carne. Lo que quiere decir que el cristianismo no solo asegura conocer y divulgar la verdad, también afirma que su Mesías es la verdad en sí mismo. Hermano, pongan ese GIF del Señor que hace así. El cristianismo no solo asegura conocer y divulgar la verdad. El cristiano no solo asegura decir que divulgamos la verdad. Nosotros afirmamos que nuestro Mesías es la verdad. O sea, el cristiano no solamente cree que existe un concepto metafísico, objetivo y concreto de la verdad, sino que cree que ese concepto metafísico y concreto de la verdad se hizo carne, se materializó y caminó con nosotros, se puso sandalias y respiró el polvo de Galilea y fue crucificado en una cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos. Esa es la atrevida propuesta cristiana. Ni el budismo, ni el hinduismo, ni el zoroastrismo, ni el agnosticismo, evidentemente, ni nada, ninguna gran religión antigua asegura algo como el cristianismo lo asegura, que la verdad metafísica se hizo carne y caminó con nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito. Parafraseando primer capítulo de Juan, evidentemente. Si esto no te estremece la piel, mi querido amigo, no sé qué más lo va a estremecer. Ok, perdón, un momento. El renombrado filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, uno de los teóricos ateos
más importantes en la literatura reconoció el carácter superior y el aplomo de Jesús. Él dijo lo siguiente: cuando Platón describe su hombre recto imaginario, él describe exactamente el personaje de Jesús. Si la vida y muerte de Sócrates son las de un filósofo, la vida y muerte de Jesús son las de un Dios. Wow, completamente cierto. Nuestro gran amigo C.S. Lewis. Uno debe elegir: o este hombre, hablando de Jesús, fue y es hijo de Dios, o si no, era un loco o algo peor. Uno puede callarlo por ser un tonto, escupirle y matarlo por ser un demonio, o puede caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no nos permitamos disparates, condescendientes de que fue un gran maestro. Él no nos dejó esa posibilidad. No era su intención hacerlo. O sea, cualquiera puede decir que Jesús es el Hijo de Dios, o si no, era un loco o algo peor. Tú puedes elegir, pero no hay otra posibilidad. No hay una posibilidad de que era un gran profeta, un gran maestro, un hombre iluminado. O era un loco o era el Hijo de Dios. O era un loco o era un Hijo de Dios. Y creo que en las dos clases pasadas probamos que era el Hijo de Dios, evidentemente. Por eso, creo que todos los, o su mayoría de los que estamos aquí, amamos a Cristo, porque Jesús es único en su categoría. Han tratado de decir que Zoroastro, que Dionisio, que Krishna, que Buda, que, que Osiris son semidioses que replican la historia de Jesús. Pero hemos comprobado durante el pasar de los tiempos, los grandes eruditos han comprobado la alteración de esos antiguos textos que datan después del cristianismo, y que el cristianismo no es una copia de otros textos, sino que la historia de Jesús es completamente única. No hay una anomalía en la antigüedad como la de Cristo. No hay una personalidad en la antigüedad como la de Jesucristo. Esa es la verdad encarnada que caminó entre nosotros y vimos su gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 5, es un capítulo impresionante para lo que hoy he estado hablando. Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente, algo bellísimo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo, por favor, escuchen las personas que están en este momento, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, o sea, de la subjetividad de sus gustos y de sus emociones, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y creo que ese es un llamado para todos final. Oigan, atentos, llegará el día, porque ya llegó el día en que la gente está escuchando sus propios deseos. Están escuchando a su corazón. Cuidado con los pastores o profetas que dicen: hey, confía en ti mismo, saca el campeón que llevas dentro, el líder que llevas dentro, confía en ti, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y si bien creo que es una forma de enseñar algo, es un gran peligro, porque no somos diferentes al mundo. Jesús decepciona por eso. ¿Por qué Jesús decepciona al mundo? Porque el mundo nos está diciendo: cree en ti mismo. Jesús dice: cree en mí. El mundo te dice: preocúpate por ti. Tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero. Jesús dice: yo soy primero. Por eso Jesús decepciona. Y lo triste es que muchos cristianos desde la tarima usan emocionalmente su fe para tratar de impactar a la gente. Y es que duélale a quien le duela, moléstele a quien moleste, Jesucristo prevalece sobre todos. Jesucristo es más importante que todos.
Claro que nos ama y que nos ha hecho libres de nuestro pecado, pero su obra, su ser, quien es Él, es valiosísimamente, es eternamente más valioso que cualquier otra cosa. Hablar de la verdad hace parte de la vida del cristiano, porque hoy la gente se volvió a los mitos que tergiversan la realidad, la verdad, la moral. Hay que volver a la verdad. Bueno, yo al Teoloco le diría, Teoloco, recojamos la ofrenda porque eso se convirtió en un culto, pero no. Amigos, para terminar, para finalizar, quizás muchos hemos sentido miedo, ¿no? De siendo cristianos, cómo compartir mi fe en medio de una época de tanto caos relativista e ideologías. Pero creo que debemos entender esto. Tenemos que vivir de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. La apologética, la teología te abre un espacio interesante para pensar lo que Dios ya le ha dado a nuestros padres, a los profetas. Pero las preguntas correctas te llevarán a respuestas correctas. Si dejas de estar erguido contra Dios, o sea, Dios, demuéstrame que tú existes, demuéstrame que eres el Hijo de Dios, demuéstrame. Y si más bien te arrodillas y le pides a Jesús, enséñame la evidencia acerca de ti, enséñamelo. Y te arrodillas ante Dios, entiendes que puedes hoy estar de pie ante los hombres. Muchos cristianos viven erguidos contra Dios y arrodillados a los hombres. Y es al contrario, de rodillas ante Dios y de pie ante los hombres. Así que no tengan miedo, no tengan ningún miedo. Al final, como en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor les dijo, si ustedes no adoran esta estatua, los voy a meter al horno. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, ¿sabes, buen rey? No lo haremos, no lo haremos. Y así tú nos metas a ese horno y si Dios no nos libra de esto, igual no nos arrodillamos ante tus ídolos. Hoy el mundo entero está arrodillado ante los ídolos de la desnaturalización del ser, de la crisis de identidad, de la ideología de género, del victimismo. Y muchos cristianos se arrodillaron ante ese ídolo, pero hay otros que estoy seguro que están aquí hoy en este Zoom, escuchando estas palabras. Hay muchos como nosotros que decimos, oye, Nabucodonosor, no lo vamos a hacer. Échanos al horno. ¿Y qué es lo más lindo de todo esto? Es que aun cuando Nabucodonosor mandó a que el horno ardiera 3 veces más, cuando los metieron al horno y fueron a revisar, los 3 estaban intactos y dice el soldado, y había un cuarto, uno más, que parecía como un dios. Mira, si tenemos que pasar tiempos difíciles que sé que han llegado, sé que estamos a puertas de vivir un tiempo más complejo y quizás alguno allí en el chat está pasando por tiempos similares, yo te digo, si estás pasando por el fuego ideológico, si estás pasando por un tiempo en el que la cantidad de ateos es mayor, la cantidad de escépticos es mayor a tu alrededor, la cantidad de ideologías a tu alrededor te tienen sofocado y tú estás tratando de vivir en tu fe, yo te digo, en medio de esas llamas hay uno más contigo. ¿Quién es? La verdad. La verdad razón de Kant. La verdad que se hizo carne. Bueno, si alguien quiere profundizar en este tema, lo invito a que lea mi libro Fe y Caos, Cristianismo entre ideologías y relativismo. Para quienes viven fuera del país, de Colombia, puedes encontrarlo en su versión Kindle en Amazon. Si lo quieres en físico, tienes que buscar autores editores para que te lo lleven. Sin embargo, si vives en Colombia, búscanos por Instagram, por Tienda Iceberg y pídenos el libro de Fe y Caos. Así que muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado esta noche. Espero no haber sido tan duro.
pero espero que se hayan llevado un hermoso ejemplo de cómo la apologética aplicada a la cultura no solamente destruye los argumentos, sino que hace un llamado a la salvación y un llamado a que la gente ponga sus ojos en Jesucristo resucitado. Así que muchas gracias a todos ustedes y bueno, estoy atento a sus preguntas. Excelente, profe. Muchas gracias. Ahora sí que a lo mejor muchos de nosotros nos quedamos con el ojo cuadrado, como decimos a veces. Pues, hermanos, hermanas, banda, estuvo bueno el tema. Yo creo que si nosotros, si la sociedad, si el mundo, si tú y yo no sabemos separar la verdad del error, lamentablemente vamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, como dice Isaías. Entonces, aprendamos a esto y gracias a Dios que tenemos cursos como este. Ok, ¿hay alguien que tenga preguntas? Si hay alguien que tiene preguntas, por favor, levanta tu mano, activamos tu micro y puedes hacer tu pregunta sin ningún problema. ¿Hay alguien por ahí que quiera hacer alguna pregunta? Habla ahora o calla para siempre. Ok, a ver, por aquí, vamos a empezar con este. Ahí está, hermano, puedes hacer tu pregunta sin problema. Sí, buenas noches. Yo Buenas quiero noches. hacer quizás ah, unas dos preguntitas. La primera es de una palabra que mencionó el hermano. Primero, quisiera saber qué es el modernismo y qué es el posmodernismo, porque yo creo que mencionó ahí qué es el post, posmodernismo. Eso sería mi pregunta, hermano. Ok, gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy buena. Para este tema, te recomiendo mucho leer. Quizás te pueda servir mucho. Se llama Reteniendo lo Bueno, sacando los tesoros del postmodernismo de Jorge Hostos y Saúl Sarabia, en donde precisamente se discute esto. Grandes pensadores y cristianos, teólogos, apologistas de mucho bagaje y de verdad de mucha confianza intelectual, mencionan que no existe realmente una diferencia entre modernismo y postmodernismo, que en todo caso el postmodernismo es una ampliación de la época moderna que inicia luego de la Ilustración. Y es una época en la que actualmente vivimos. Sin embargo, la palabra postmodernismo precisamente tiene más que ver, no solo con tiene que más que ver más bien es con la caída de las metanarrativas, ¿de acuerdo? Ahí aparecen filósofos como Lyotard, Derrida, Foucault, entre otros, que mencionan que la caída de las metanarrativas o de esos grandes relatos como el cristianismo hacen parte de la nueva forma de percibir el mundo. Por lo tanto, el postmodernismo, desde mi perspectiva, está caracterizado por el ataque directo precisamente a los relatos que hicieron forma en Occidente. Ahora, en esto pueden discrepar otras personas, otros pensadores respecto a un modernismo similar, pero el modernismo en todo caso está más relacionado con desarrollo industrial, un desarrollo de pensamiento, un desarrollo tecnificado, un desarrollo económico, macroeconómico, y el postmodernismo se desarrollaría más similarmente la crítica respecto a los metarrelatos. Entonces, es así como yo lo veo, pero evidentemente una persona puede creer que seguimos en la modernidad, como por ejemplo alguien que yo admiro mucho como William Lane Craig. Sin embargo, yo no comparto con él su distinción entre estas, debido a que él cree que la modernidad, que seguimos siendo una época moderna, no postmoderna.
pero yo sí creo que existe una postmodernidad debido a los diferentes movimientos que tratan de derribar el metarrelato. Esto lo evidenciamos con movimientos como el posthumanismo o el transhumanismo, que busca derribar la esencia humana para lograr el superhumano del futuro. Así que creo que podemos hacer esa diferenciación teórica, evidentemente cuestionable, pero desde mi punto de vista muy viable. Muchas gracias. Ahora, otra pregunta, solamente Ok. que Descartes dijo una palabra, pienso y luego existo. ¿A qué se refería Descartes? A esa posición. Ok. Sí, no, creo que lo que me estás preguntando más es sobre la corriente racionalista. Recordemos Sí, que correcto. Descartes era racionalista y creía que el nivel más alto de existencia en todo caso provenía con un ser pensante. Em, y si bien es viable desde la filosofía, creo que tiene problemas si lo extendemos a otros niveles. Si nos ponemos rigurosos, ¿qué hacemos con los seres que no pueden pensar? O pensar mínimo en el hecho de usar su raciocinio de forma habitual y de forma fluida, como por ejemplo las personas con discapacidades cognitivas o con los abuelitos que entran en procesos de Alzheimer, por ejemplo. ¿Dejarían de existir? Es la pregunta. Entonces, creo que Descartes tiene como esa situación, ¿no? Pero evidentemente es una comprensión más etimológica y semiótica de lo que quería decir Descartes en ese momento, aunque obviamente es un tema bastante diferente, pero más o menos quería decir eso. Excelente, gracias. Hermano Ixcotoyac, ¿puedes hacer tu pregunta, brother? Buenas noches a todos, buenas noches, profe. Pues yo Hola. solamente, pues con mi tema de pregunta que tengo para esta noche es que si hay algún concepto del amor en el movimiento LGBT, por ejemplo, y cuál es el concepto que nosotros tenemos cuál es sí, el concepto de amor que nosotros tenemos en el cristianismo. O sea, porque sí se ve ese eslogan de Love is Love y uno Sí. dice, qué concepto tendrán ellos del amor y cuál es el de nosotros, por así decirlo? Interesante. Ok, el concepto de amor de la comunidad Pride, de la comunidad LGTBI, precisamente eso, amor es amor y ya. Ellos, por ejemplo, te dicen, amor es amor, si un hombre se ama con otro hombre está bien, porque se aman. Si una mujer ama a otra mujer, es amor, hay que respetarlo. Pero aquí empieza el problema. Si un hombre adulto ama a un niño de 5 años, es amor, tienes que respetarlo. Si un hombre de 45 años ama a tu hija de 6 años y tu hija de 6 años confundida dice que también lo ama, deberías dejarlo amar. La pregunta es, ¿cuál es el límite ético del amor es amor? ¿Verdad? Porque yo puedo sentir amor por muchas cosas, pero ¿cuál es el límite ético? En este amor hay más bien permisividad y el cristianismo no comparte el amor como permisividad. Dios te ama, pero porque te ama no te va a dejar igual. Dios porque te ama no es permisivo con tu pecado ni con tu forma de vivir. Por amor fue que te hizo un cambio por completo. Y por lo tanto el amor que promulga el cristiano es un amor real, porque el amor real no tolera la permisividad. Tú puedes ser un gran padre amando a tu hijo que consume drogas y sigues amándolo aunque consuma drogas. El problema es cuando tú eres permisivo. Ya eso no es amor, eso es permisividad. Así que es la gran diferencia que hay entre una y otra. Gracias por tu pregunta. Gracias, profe. Pedro Armando, ¿puedes hacer tu pregunta, brother? Sí, muy buenas noches. Gracias, profesor. Muy interesante su ponencia. Eh, bueno, lo que podemos eh, resumir
de lo que nos está aconteciendo es de que estamos asistiendo pues a una forma en que se intenta normalizar lo que antes cuestionábamos moralmente por la evidencia de su nocividad, y más bien lo que era bueno, lo que era útil, lo que era moralmente pertinente, se entiende ahora como que no trasciende, que más bien se contrapone a las tendencias que deberían de aceptarse. O sea, estamos nosotros viviendo un relativismo filosófico. Eh, a nivel mundial, eh, converso con amigos y definitivamente eh, los, los rincones académicos, la academia, para decirlo en una palabra, está siendo conquistada por el relativismo filosófico, por el grancismo. Y siendo de que muchos de los académicos no solamente son personas evidentemente ateas, sino que también hay cristianos, sino que sucumben ante la sutileza del lenguaje enmascarado, porque quien conquista el lenguaje simple y llanamente ha ganado la posibilidad de manipular el pensamiento ajeno. ¿Cómo es que está haciendo la iglesia? ¿Qué mecanismos está empleando la iglesia a nivel global para encarar de manera seria esto, que hasta los propios gobiernos han sucumbido? Esa es mi pregunta. Ok, gracias por tu pregunta, a ver si la entendí bien. Em, ¿Qué hace la iglesia para encarar este asunto que ha logrado en todo caso impregnar a los gobiernos? Creo que esa es la pregunta resumida. Em, Mira, creo que la iglesia ha hecho cosas muy buenas en general. Ahora, digamos, hablar por el globo en general me implica tener epistémicamente todo el conocimiento del globo y pues, me es imposible. Pero estoy seguro que grupos como Razón y Creencia, en este momento estamos haciendo iglesia. En este momento estamos haciendo iglesia. En este instante, la iglesia está haciendo algo que irrumpe en el mundo, que trastorna al mundo. Y creo que hablar la verdad, sin importar las consecuencias, es lo que caracteriza a la iglesia. ¿Se entiende? Sea a quien sea que se la digas. El problema es que la iglesia muchas veces ha vendido sus principios por no decir la verdad. Entonces, para que la cantidad de asistentes no baje, no hay que decir esto. Para que la cantidad de asistentes a mi iglesia no baje, no hay que tocar estos temas. Y ahí es cuando la iglesia le vende su alma al mundo, porque la característica de la iglesia es decir la verdad y asumir las consecuencias. Eso es lo primero. Entonces, en una cultura en donde la iglesia ha empezado a huirle a las consecuencias naturales de su llamado, es donde la iglesia ha encontrado que ha abierto sus puertas a todos, dejando, por ejemplo, que la teología queer ya impregne por completo muchas áreas del evangelio. Por lo tanto, derrotar y llevar cautivo eso a Cristo implica que los cristianos estén bien fundamentados en la palabra y que estén bien fundamentados en sus argumentos. ¿Qué ha hecho el mundo para abrazar esto? Bueno, el mundo ha abrazado cuanta ideología el diablo le ha querido dar. Un día abrazamos el hecho de que podíamos ser como Dios y caímos. Hoy estamos abrazando la misma ideología. Tú puedes ser tu propio Dios, tú puedes ser tu propio destino, tú puedes ser tu propio punto A y punto Z. Tú eres lo más importante que hay, no hay nada más importante que tú. Tú eres tu Dios. Y es exactamente las mismas palabras que la serpiente le dijo a Eva. Así que eh, creo que la iglesia es quien hoy debe decirle al mundo quién es Dios.
pero la iglesia no puede despojar a Dios de sus atributos. Creo que un gran error es cuando la iglesia ha querido decir que Dios es amor sin hablar que Dios también es ira y es fuego consumidor. Cuando olvidamos los atributos de Dios, despojamos la esencia de Dios. Dios no es solamente un Dios de amor, sino que también es un Dios que juzga y que viene a juzgar pronto. Así que respetar los atributos de Dios y hablar acerca de Dios y decir la verdad donde sea, a quien sea y como sea, afrontando las consecuencias, es el papel más importante que jugará la iglesia en estos últimos tiempos. Gracias por tu pregunta. Excelente, gracias, profe. Gracias a los que han participado haciendo sus preguntas. Y nada más, antes de irnos, te recordamos, voy a compartirte la pantalla. Te recordamos que, como ya comentó ahorita el profesor, están lo que son sus libros, puedes adquirirlos, puedes ponerte igual en contacto con él para ver, dependiendo en cada país, puedes contactarlo para ver por qué medio puedes hacer tu compra, puedes utilizar Amazon, algún distribuidor local, dependiendo cada país, para adquirir alguno de sus libros, como lo que es, nos comentaba ahorita, Fe y Caos, lo que es Iceberg, una redención política y como héroes. Recuerda que ahí está en pantalla sus redes sociales, lo que es Instagram, @Joan, a ver, permítanme, llama Steve Contreras, lo encuentras en Instagram y también tiene su canal en YouTube que es Opinión y Pensamiento. Recuerda también que el profesor Joan Contreras es parte del Ministerio Fe Razonable del apologista, el doctor William Lane Craig, el cual también pues podemos encontrar bastantito material en internet, en librerías, y material que es muy bueno para cada uno de nosotros en sus diferentes temas. Recuerda también que tenemos todas las semanas y la mayor parte de los días, si no es que todos los días, estudios teológicos y estudios bíblicos por parte de Razón y Creencia, estudios como teología sistemática, hermenéutica, exégesis, de igual manera temas como este, que es apologética en el siglo XXI, y estudios bíblicos acerca de algún libro o alguna carta de nuestra Biblia. Y pues bueno, de parte de Razón y Creencia, gracias por estar con nosotros conectados. También síguenos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Por ahí estamos en todas las redes sociales como Razón y Creencia. Busca el canal, búscanos a nosotros y estate al pendiente también del grupo de WhatsApp por si quieres integrarte a algún otro grupo de estudio, por si quieres añadir a algún familiar, a algún conocido, a alguien de la iglesia, comparte todo este material con ellos. Recuerda, como decía ahorita el profesor Joan, estamos haciendo iglesia por medio de hoy en día de las redes sociales y cursos como este. Estamos capacitando a la iglesia para que la iglesia no se quede lastimosamente, como muchas veces se ha estado quedando ahí rezagada y escondida bajo la mesa. ¿No? Queremos sacar esa luz para que sea una luz que resplandezca, para que sea una luz que en realidad dé luz y pueda dar eh, eh, visualización al exterior. Entonces, desde ya estamos haciendo iglesia. Recuerda que estamos en redes sociales. Comparte el material que se está compartiendo en redes sociales. Comparte los videos, comparte la información, comparte lo que aprendes con tu familia, con tu iglesia, con tus pastores, con tus líderes, con tu grupo de amigos, para que también ellos como tú puedan estar aprendiendo más y más acerca de esos temas, para que puedan estar capacitados acerca de esos temas y para que puedan dar una buena apologética de estos temas que ya hoy en día el mundo nos tiene inundados por donde veamos. ¿Sale? Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Cualquier cosa, ya saben que estamos en el grupo de WhatsApp al pendiente. Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana, mismo canal, mismo link, misma hora y los mismos hermosos, guapos que estamos por acá en estos canales. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Chao.